Dios te bendiga. Un poquito ronca. Vamos a iniciar en esta hora. Avísame. A ver cómo le entro acá. ¿Entré? Déjame ver. ¿Todavía tiene audio? No. Ahí, mira. Yeah. Yo lo oigo acá. Muy bien. Así hay audio. Vas a probar otra vez. Vas a subir el volumen. Sí, ahí hay volumen. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Para hoy, el 9, si no me equivoco, ¿verdad? 9 de mayo del 2025. Estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario con la dirección de nuestros pastores, reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail de Torres. Hoy estamos en esta unidad número 2. Gracias a Dios terminamos la unidad 1 donde estuvimos tratando acerca del tema de los 12 profetas menores. Hoy comenzamos en esta unidad 3 donde trata de un tema que muchas personas, al menos que yo conozco y escucho y observo, no tienden a hablar mucho de esto. Casi siempre son las personas mayores, son los que no tienen realmente problemas hablando y haciendo preparatorio para cuando toque ese momento, aunque esto toca a cualquier edad. Y el tema es la vida después de la muerte. El tema de la muerte es un tema que muchas personas, ayer mismo nuestra hermana Sol estaba compartiendo su experiencia de cómo su mamá iba hojeando en la preparación para su funeral y para cuando llegue ese momento los deseos de ella, y cómo ella va mirando las revistas como si fuera, no me recuerdo la palabra que usó Sonia para describir a su mamá, como si fuera un catálogo, pero como si estuviera mirando un libro de Avon, por ejemplo, en el catálogo donde ella buscaba el ataúd y los preparativos para su funeral, mientras que la hermana de Sonia, o sea, la hija de la mamá de Sonia, tenía un llanto y una desesperación y una preocupación. Y es porque algunas personas, cuando hablan de ese tema o piensan cuando va a llegar ese momento, como que se alteran, se preocupan, se asustan. Otros están más tranquilos, otros conocen que ya ese es el ritmo de la vida, aunque nos toca a todos, y más cuando estamos a cierta edad, pues es inevitable pensar en la muerte, por lo que es de sabio comenzar a preparar y hacer los preparativos para el tiempo de la muerte. Otra vez, la muerte no respeta edad, ni socioeconomic, ni estatus financiero. Así que la muerte llega sin avisar también, no hace una cita, no hace una invitación, simplemente llega en momentos inoportunos. Hay personas que quizás con sus condiciones físicas ya conocen con el tiempo, o si es una enfermedad que ha sido muy desgastadora, pues también conocen que ya el tiempo está llegando, y muchos dicen ya estoy listo, y le dicen, si tienen una relación con Dios y han permanecido su fe en Dios, le dicen ven a buscarme, ya estoy listo para irme a la gloria. Y muchas veces son los demás, los que quedan vivos, los que tienen mucha dificultad con esa separación y con ese proceso.
En esta unidad vamos a estar viendo lo que las escrituras dicen respecto a este tema de la muerte, especialmente la realidad de que sí hay vida después de la muerte. Hay personas que ven que esto es todo en la vida, de aquí para afuera no hay más nada, y por eso viven sin tener preocupación de las consecuencias, o hay personas que también piensan que llega su tiempo, mueren y vuelven y regresan, o sea, creen en la reencarnación, que pueden regresar en alguna otra persona o en algún otro animal, y según su perspectiva tengan con respecto a la muerte, el tema de la muerte, y si no creen que hay vida después de la muerte, es que así mismo viven su vida. Vamos a estar basándonos en las escrituras, vamos a hablar de ejemplos o testimonios, especialmente en la clase de hoy, testimonios de aquellos que sí afirman que hay vida después de la muerte, y las otras enseñanzas. En estas 5 lecciones, las últimas 3 son más bien las enseñanzas de Jesús, comprobatorias de que sí hay vida después de la muerte, y la importancia de nosotros prepararnos para esta vida después de la muerte. Ahora, después de esta larga introducción, oramos. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias, gloria y honra por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido nuevamente conectarnos con nuestros hermanos de la fe, familias, amistades y aún desconocidos a través del mundo, Dios del cielo, desconocidos para mí, pero conocidos por ti. Yo te doy gracias por cada uno, Señor amado, que se conecta, que Padre Celestial, su vida sigue siendo enriquecida, vayan creciendo, sigamos todos en unidad, creciendo en conocimiento de tu palabra, y que no tan solamente seamos oidores de la misma, sino que también las apliquemos, Dios del cielo. Que cada palabra, Señor Jesús, la tomemos, usemos tu palabra, las escrituras, la leamos, las estudiemos con profundidad y cuidado, y Padre Celestial, también la pongamos en práctica. Gracias te doy una vez más y me presento delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás me veo un poco ronca o agotada, es que el día de hoy fue también otro día fuerte, un evento que estaba dirigiendo en el trabajo. Llegué, me acosté y quedé redondita, como decimos mucho, quedé redondita y desperté hace poco. Es que estoy así media borrachita del sueño. No el licor, el sueño. Muy bien, entonces vamos a estar en 2 partes. En el día de hoy vamos a hablar de que nuestro Dios es un Dios de los vivos, y también 2 testimonios de que hablan de que sí hay vida después de la muerte. La verdad central nos dice que la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. A través de todas las escrituras vamos a estar viendo la realidad y la verdad de que sí hay vida después de la muerte. Y el versículo clave está en Job capítulo 19, verso 26. Que dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne es de ver a Dios. Es parte de la lección. En la parte 2 vamos a estar profundizando un poquitito más de este versículo clave. Cuando nosotros miramos a través de la perspectiva bíblica, la realidad de la vida eterna se establece y la vemos más clara. Está I'm gonna need that on espérate, never mind. Hay una certeza y una seguridad en la vida de cada persona, de todos nosotros, que sí creemos que hay vida después de la muerte, y somos contrarios al tipo de personas que le describí al inicio, personas que piensan que después de esta vida terrenal no existe nada más, que creen en la reencarnación, donde volverán y regresarán y tomarán forma de alguna manera, y serán venerados, o podrán hacer lo que no hicieron en la primera ronda, lo pueden volver a repetir. Cuando nosotros vemos
este tema, que sí hay vida después de la muerte, desde el punto bíblico, de la perspectiva bíblica, de lo que Dios dice, del mismo Dios que es el dador de la vida, es el que tiene el poder, es el que da la vida y también el que la quita. Es el mismo Dios que aprendemos en sus escrituras que debemos de realizar y darnos cuenta, y la claridad con la cual habla su palabra nos ayuda a nosotros a tener un sentir más seguro y vivir más confiado y no estar viviendo con ese temor y esa angustia y esa desesperación. Ahora, esto no quita la realidad de que cuando perdemos un ser querido podemos abrumarnos, podemos sentir dolor, tristeza, pena por la separación que hay en esa relación, en ese ser querido que ya no estará con nosotros en esta vida, y eso es aceptable. Eso no quiere decir que es una falta de fe. Eso no quiere decir que tienes miedo al temor, tienes un temor a la muerte, sino más bien esa es la parte humana que naturalmente nosotros compadecemos cuando un ser amado, un ser querido sale de esta tierra, llega a la muerte y sale de esta tierra. Pero cuando nosotros tenemos esta perspectiva clara de la palabra de Dios y estamos confiados en quien hemos creído, y si nuestro ser querido también ha tenido su fe en Dios, podemos estar seguros que está en la presencia de Dios, y llegará el momento donde nos volveremos a reunir, que eso es más adelante en las enseñanzas. La lección de hoy entonces se enfoca en el tema de la vida después de la muerte de las perspectivas del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué enseña el Antiguo Testamento respecto a esta realidad. Los santos de la antigüedad, y cuando digo los santos me refiero a hombres y mujeres que sirvieron a Dios y creyeron a Dios de una manera firme, y esa fe la pusieron mirando hacia el futuro. Así que cuando tú te imaginas la línea de la historia, vamos a poner aquí a Dios, a Jesús en la cruz del Calvario, en la línea de la historia, son los santos que vivieron y pusieron su fe y su confianza en Dios, en esa promesa de la vida después de la muerte. La vivieron con su fe mirando hacia el futuro, y muchos de ellos no llegaron a ver cumplidas muchas de sus bendiciones. Como ya les dije, cerramos la unidad 1 la semana pasada y hablamos también de profecías, de promesas proféticas. Muchas de estas personas no vieron cumplidas sus promesas en esta vida, pero vivieron mirando hacia el futuro. Y nosotros hoy día, la iglesia, después de la muerte de Cristo, vivimos nuestra fe mirando hacia atrás, o sea, mirando a Jesús en la cruz del Calvario, mirando aquel sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Nosotros ponemos nuestra fe, hemos depositado nuestra fe en Dios, en Jesús, quien dio su vida por nosotros. Ellos miraron del futuro hacia el futuro, nosotros miramos hacia atrás de la historia y nos conectamos en esa fe. Nosotros nos beneficiamos de las enseñanzas de Jesús, más nosotros tenemos esa bendición de, comparado a los santos de la antigüedad que miraron hacia el futuro y vivieron y creyeron hacia el futuro, y no disfrutaron de esta bendición o de este beneficio que tú y yo disfrutamos hoy día al nosotros mirar y estudiar las enseñanzas de Jesús. Todos aquellos santos compartían en común esta visión del pacto de Dios. Confiaban en que las promesas de Dios se cumplirían y que tendrían un futuro con Él. Vivieron creyendo, ser seguros, y como hablamos también en la unidad pasada acerca de cuando el pueblo, el remanente fiel a través de la historia, siempre permanecía fiel y obedeciendo a Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de los juicios. Mantuvieron enfocado en esa promesa, confiando de que un día será donde Él morará con su pueblo, entre su pueblo. Y esa es la promesa que tú y yo todavía esperamos. Llegará el día donde todo esto se acabará, todo este sufrimiento se acabará, ya el poder de la muerte dejará de existir y Él reinará
con nosotros. Entre nosotros, Él será nuestra luz. Él es la lumbrera. Ya no habrá no habrá más necesidad del sol, ni la luna, ni las estrellas, porque Él será la lumbrera. No habrá más dolor, más lágrimas, más llanto, más sufrimiento. Todas estas cosas viejas pasarán y Él reinará toda una eternidad con nosotros. Esa es la visión y la promesa que los santos de la antigüedad estuvieron viviendo y fijados, y esa es la misma promesa que nosotros nos debemos aferrar, esperando en ese futuro que se acerca. Vamos entonces a entrar en Marcos capítulo 12, los versos 24 y 25. Vamos al Nuevo Testamento para hacer referencia y una explicación de lo que hay en el Antiguo Testamento respecto a este tema. Marcos capítulo 12, versos 24 y 25. La pantalla está oscura. Entonces respondió Jesús, le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Si no te has leído esta porción anterior de estos versículos, te invito a que la leas. Este momento, en esta conversación que está teniendo Jesús con los saduceos, es Jesús explicándole a ellos acerca de este tema de la vida después de la muerte. Veamos un poquito, para aquellos que desconocen quiénes fueron los saduceos y a qué se debió esta pregunta que hay en los versículos anteriores con el tema del casamiento, y la razón por la cual Jesús hace referencia a las palabras con su revelación hacia Moisés en el Antiguo Testamento. Los saduceos le presentaron a Jesús una pregunta muy complicada retóricamente, con las intenciones de provocar a Jesús o hacer un tipo de show, un tipo de presentación, quizás para avergonzar a Jesús o para poner en duda frente a todos los demás acerca de las enseñanzas de Jesús, para que los de alrededor entendieran o vieran de que Jesús estaba enseñando incorrectamente, ya que los saduceos son un clan del sumo sacerdote Sadoc. Y el sacerdocio habla acerca del servicio y la responsabilidad que tienen los maestros o los líderes religiosos en la Jerusalén para enseñar. Después de la destrucción del templo, ya que no hay un lugar central para el pueblo ir y seguir haciendo sus sacrificios en la historia, entonces es que se levantaron diferentes líderes, lo que hoy día se conoce como un rabino. Se levantaron diferentes líderes. En el tiempo antiguo de la tribu de Leví, que eran los responsables en servir en el templo, el sumo sacerdote, todos estos líderes, los escribas, eran los responsables en mantener al pueblo de Dios educado en las Escrituras. Los saduceos se enfocaron simplemente en el cumplir y en conocer y estudiar y vivir y aplicar al pie de la letra el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y estaban bien aferrados y bien aplicaban constantemente, eran fieles a las enseñanzas de Moisés. Ellos, al tener una posición aceptable y alta en la sociedad, ellos, al ser personas distinguidas por ser ricos en lo financiero, una buena reputación social alta en la sociedad, y eran bien aplicados a la ley de Moisés, que aún incluso este título o este nombre significa justo o rectos. Así es que ellos
tenían ese orgullo de posición, y por eso es que se sentían muy cómodos hablándole a Jesús de esa manera, refiriéndosele a Jesús, haciendo estos confrontamientos constantemente hacia Jesús. Y con la pregunta retórica que le presentan acerca del matrimonio, Jesús entonces utiliza lo que tantos ellos se basan y se escondían para reforzar su orgullo social y su posición como los guardianes del templo. Jesús utiliza las mismas enseñanzas de Moisés para refutar y responderle esa pregunta, porque los saduceos, este es el punto clave, toda esta historia que le dije solamente para decirte que los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, o sea, ellos no creían en este tema de la resurrección. Ellos refutaban completamente y estaban en contra de las enseñanzas de que hay vida después de la muerte. Así que tanto los saduceos como los fariseos también se encontraban en ese conflicto, porque los fariseos sí creían en la inmortalidad del alma, o sea, en la resurrección, pero los saduceos no. Y a los saduceos no creer en la mortalidad o en la vida después de la muerte, es que entonces le hacen esta pregunta retórica a Jesús, y Jesús le responde a ello utilizando el mismo conocimiento que tenían acerca de la ley de Moisés. Y Jesús entonces lo lleva a la referencia en este verso 24 y 25 acerca de que no hay matrimonio en el cielo, o sea, que después que la persona muere, viene a ser como los ángeles. El versículo 25 es Marcos. Pensé que era Mateo. Jesús le responde a sus confrontadores, a los saduceos, y le dice que en el cielo los seres humanos serán como los ángeles. En ningún momento Jesús está implicando en su palabra, en su respuesta, de que como seres humanos, una vez que fallezcamos, una vez que un ser humano fallece, no quiere decir que va a ser como un ángel, que va a adoptar la esencia de un ángel. Lo que está haciendo referencia es esa transformación, esa conexión de la relación, que ahora esta persona que sale de este mundo, que muere y entra a la vida eterna, esa relación que tiene los ángeles con el Dios creador de servir y adorar, es lo que se cambia, es lo que transforma. Esta persona que sale y entra a la vida eterna, ahora esa relación con su creador, cuando entramos a la presencia de Dios, veremos a ser como los ángeles, en el sentido de que los ángeles están para servir a Dios y para adorar a Dios. Y esa relación es transformada, es diferente. No es ese pensar de que salimos de este mundo y hay una transferencia. O sea, que pasamos a la vida después de la muerte, transfiriendo toda nuestra humanidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Eso no es así. Y por eso muchas personas también tienden a tener un poquito de conflicto en entender esta realidad de que sí hay vida después de la muerte. Además, que tampoco podemos asumir o creer, es un error creer que es la palabra que yo había usado ayer, a veces se me escapa, no es una extensión, ahí está, no es una extensión de esta vida terrenal. La vida después de la muerte sucederá tanto para aquellos que creen como para el que no cree. Así es que el hecho de que hay personas que rehúsan o no entienden o no quieren comprender de que sí hay vida después de la muerte, esto no quiere decir que no va a dejar de existir. Cuando una persona especialmente dice que Dios no existe, es como comparar a una persona que en una ocasión tuvo visión, o quizás un ciego, por ejemplo. El ejemplo de una persona que ciega, que no puede visualizar y no puede ver,
no quiere decir porque la persona no puede ver el mundo, no quiere decir que el mundo no existe. Simplemente porque la persona no puede ver, no quiere decir que el resto, la realidad de que el mundo existe. Es el mismo pensar o sentir de la persona que no piensa y no cree que hay vida después de la muerte. El hecho de que no lo ve, no lo percibe, no lo quiere aceptar, no quiere decir que no lo hay. Sí hay vida después de la muerte. Puesto que los saduceos afirmaban estrictamente, estaban bien aplicados a estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, entonces es que Jesús utiliza del mismo conocimiento de ellos para traerles a ellos la enseñanza y la explicación y la prueba de que sí hay vida después de la muerte. Y el argumento de Jesús para ello fue basado en el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Estos son los patriarcas de la fe, estos son los patriarcas, los padres, los primeros líderes que la cual se levantó este pueblo escogido por Dios, y a través de ello, ellos, los saduceos, admiraban y creían tanto en el liderazgo y en el llamamiento de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso Jesús le hace referencia y le dice que cuando Dios se reveló a ellos, vemos que Jesús hace referencia en la forma en que Dios se presenta a su pueblo, o en la forma en que entre ellos mismos se referían cuando hablaban a Dios, diciendo: Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Éxodo capítulo 3, verso 6, está esta afirmación donde Jesús los lleva a ellos, a esas enseñanzas que tantos ellos estaban adheridos y tan atados y conocidos. Jesús le dice a ese mismo, a esos líderes que ustedes tanto observan y ustedes tanto admiran, el liderazgo de estos hombres, el Dios de ellos, que aunque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, ellos habían ya pasado a la historia y tanto ustedes los admiraban, el Dios de él es un Dios mucho más superior a estos 3 hombres, lo cual indica de que ellos no están muertos, pero Dios sigue siendo vivo. Jesús le explicó que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos en el Marcos capítulo 12, verso 23. Y aunque aún ellos, Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis, están desviados, están fuera de enfoque. Y Jesús le enseña que el Padre aún tenía una relación con ellos en tiempos de Moisés. Aunque ya Abraham, Isaac y Jacob habían fallecido, habían muerto, ya habían pasado a la otra vida, Jesús le está diciendo: este Dios de ellos, aunque ellos murieron, el Dios sigue siendo vivo, porque Él es un Dios de vivo. Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Nuestro Dios no está limitado, no está encerrado en el tiempo, en el espacio. Él tiene una relación continua con su pueblo que no está limitada al tiempo. Nosotros tenemos nuestro tiempo limitado aquí en la tierra. Nosotros tenemos una fecha de expiración. No la tenemos en nuestra planta del pie, no la tenemos marcada, no sabemos cuándo será ese día. Por eso le digo que la muerte no pide permiso y no hay edad y puede llegar en cualquier momento. Pero sí todos tenemos una fecha de expiración. Y nosotros sabemos que hasta que Dios no termine con lo que tiene con nosotros, hasta que nosotros no cumplamos con la asignación, es que entonces ese momento llegará. Cuando termine con nosotros nuestra asignación, así como el apóstol Pablo claramente estaba también seguro, donde dice: he corrido la batalla, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he ganado, he terminado, el propósito se ha cumplido y estoy listo para estar ante la presencia de Dios. De la misma manera, cuando nosotros estamos así de seguros y en quien hemos creído y sabemos y entendemos que hay vida después de la muerte, cuando nuestro tiempo se acaba, podemos estar en paz y podemos estar tranquilos. Aún también el apóstol Pablo decía que es mejor estar
ausente en el cuerpo y presente en la presencia de Dios, hablando en ese término en cuanto a la vida y la muerte. Por lo tanto, Jesús le responde a estos saduceos incrédulos de que no creen en la vida después de la muerte, utilizando el ejemplo y haciéndoles referencia a esos mismos hombres que ellos tantos veneraban, pero que ellos entendieran y conocieran que el Dios de ellos sigue siendo Dios de vivo. Ellos murieron, pero Dios sigue siendo vivo. Esta es la manera en que Dios confronta esta situación, este ejemplo. Este es simplemente una introducción de lo que vamos a tratar en las próximas 4 lecciones. Ahora que estamos entendiendo, como de la misma manera que se le explicó a los saduceos, de que Dios es un Dios de vivo y no de muerto, voy a traerles dos ejemplos simples de 2 personajes bíblicos que yo estoy segura que usted está familiarizado. En la clase también presentan un tercero, pero solamente quiero compartirte con 2. Y uno de ellos estaremos hablando con más detalle en la unidad número 3. Vamos a ir con el primer ejemplo o el primer testimonio. Es la experiencia de este personaje bíblico con respecto a su expresión y su creencia de este tema de hay vida después de la muerte. Y vamos para el capítulo 19 del libro de Job. Les voy a dar lectura a los versos 25, 26 y 27. Esta palabra muy conocida por nosotros. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese es el versículo clave. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas veces hemos hasta nosotros mismos repetido esas palabras? La hemos declarado, la hemos escuchado muchas veces. Una de las frases clásicas que recitamos de las Escrituras, y porque son las palabras que expresó Job. Conocemos la historia de Job, y si no la conoces te invito a que leas el libro que lleva su nombre, la historia de Job. Todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó en su carne, en su vida, y todos estos dolores y conflictos y pérdidas que él sufrió, a pesar de que él pasó por ese tiempo natural que muchos de nosotros también hemos experimentado en algún momento, la tristeza, la frustración, la confusión, el dolor, el enojo, la angustia, todas estas serie de emociones que atravesamos cuando enfrentamos dificultades y pérdidas. Una cosa muy clara tenía Job, es que a pesar de lo que estaba viviendo y a pesar de lo que experimentó, él declara con su voz que su Redentor, su Dios, su Creador vive, y él es el que tiene el control de todas las cosas, que él conoce y nos da a nosotros a entender, como que revela el corazón de Job cuando vemos en esta frase, porque habla que había una certeza y una seguridad en su relación, en la relación de Job con Dios, donde él estaba seguro en esa comunión que tenía con Dios tan cerrada, tan segura. Él estaba seguro que él estaría experimentando la presencia de Dios, sea en aquel momento mientras estaba en la tierra, o sea después que su cuerpo, aun y cuando su cuerpo fuera descompuesto, o sea, cuando él pasara de la muerte a la vida, él estaba seguro que él entraría, que él estaría en esa otra etapa donde él declara claramente de que sí hay vida después de la muerte. Él dice: nuestro Redentor vive. En esta declaración es la misma declaración, el mismo sentir del resto del pueblo cuando hablamos en la unidad 1, en el remanente fiel que todavía permanece creyendo hasta hoy el día, donde llegará ese día que nuestro Redentor habitará entre nosotros, y donde está la seguridad y la certeza de que está con nosotros
en esta vida y después de la vida. Donde Job está dejando saber que sea en aquel momento, sea mientras estuviera en la tierra, que él viera la redención, que él viera la morada del Dios en medio de ellos, sea en esa vida o sea después de la muerte, él estaba seguro de que eso se cumpliría y donde la presencia de Dios estaría morando entre ellos. Esa era la certeza y la seguridad de Job. Todos, ya sean justos o malvados, se levantarán en la tumba, se levantarán de la tumba. Por eso en la Tesalonicenses también habla, en el capítulo 4, habla de la arrebatamiento de la iglesia, donde dice que los que durmieron, los que murieron creyendo en Cristo, esos resucitarán primero. Está hablando también de la certeza, de la seguridad, de que aunque ellos quizás murieron y no vieron el regreso y no vieron el momento donde se cumple la morada de Dios en medio de su pueblo para un reinado eterno, aunque no lo vieron mientras estuvieron en la vida, al ser levantados de entre los muertos, verán cumplida esta promesa. Esa es la misma certeza y seguridad que la declara Job cuando dice: mi Redentor vive, sea que en esta carne sea, aun y cuando esta carne se haya descompuesto, ya yo he pasado a salir de este mundo. Estoy seguro que veré cumplida esa promesa. Todos llegarán a un destino, sea para vida eterna o sea para muerte eterna. Todo esto depende. A dónde va a terminar su alma está determinada. Su destino está determinada en la forma en que vive, en quién ha puesto su fe. Si han creído que Jesús, el dador de la vida, el creador, es el salvador de su alma, es el dueño de su alma, el Señor de su alma, entiende y comprenderá que su destino será en esa promesa. Cuando Jesús dijo: voy pues al Padre a preparar lugar para vosotros, y donde yo esté, ustedes también estarán. Yo voy, pero regreso por ustedes. De la misma manera, todas estas personas que han puesto su confianza, lo que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nosotros veremos cumplida esa promesa y seremos levantados, sea en esta vida o en la otra, seremos levantados. Aquellos que no creen, que rehúsan creer y poner su confianza y entregarle su vida al Salvador, al dador de la vida, entonces serán levantados de la tumba, pero no para vida eterna, sino para muerte eterna, condenación eterna. Así es que lo decides tú, es tu decisión. ¿A dónde vas a terminar? Es según tu decisión. No es por herencia, no es por cuántas Biblias tú te conoces. Si tú no la aplicas y tu fe no está en Cristo, si tú no has entregado tu vida a Cristo y le sirves y le amas y vives como hijo de Dios o hija de Dios, si no estás en esa línea de pensar, tu destino no va a ser el destino de vida eterna, sino el de la muerte eterna. Estamos seguros y hablamos con esa certeza. Aún el apóstol Pablo también tenía se encontraba con los mismos conflictos que se encontró Jesús, también estaba Pablo, y Pablo les tuvo que enseñar también al pueblo de los Corintios, y le hablaba de esa certeza, de esa seguridad de que hay vida después de la muerte. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 8, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Le está hablando de la seguridad de que sí hay vida después de la muerte. Si nosotros le seguimos fiel a Jesús hasta la muerte, entonces lo volveremos a ver a Él. De la misma manera como volveremos a ver a nuestros seres queridos que han ya fallecido. Y si nosotros nos mantenemos fieles a Jesús, en esa reunión volveremos a vernos, porque hemos creído de que sí hay vida después de la muerte. El segundo testimonio que tengo, porque no vamos a hablar mucho de Job hoy,
ya les dije que va a haber otra lección donde hablaremos con mayor, en la unidad número 3, con mayor profundidad. El segundo testimonio es la palabra de David. La palabra de David que afirma. En todas las escrituras podemos encontrar, como ya les dije, la verdad central nos dice que todas las escrituras nos enseñan acerca de que hay vida después de la muerte. Este testimonio de David es uno de los salmos muy conocidos y clásicos que se leen y se ven y se publican en todos los funerales que yo desde pequeña he visto. Y es el Salmo 23. Estoy segura que tú también estás familiarizado con este verso y hasta lo puedes recitar. Salmo que se saben hasta de memoria, porque es un salmo que para todos los funerales le dan esa tarjetita. Bueno, le hablo de las experiencias que he tenido en Puerto Rico y aquí en los Estados Unidos. No sé si es el mismo... es el mismo para los cristianos del resto del mundo. Es el mismo, la misma práctica, donde en un pedacito de papel está la foto del fallecido o del difunto, dice su nombre, el día en que nació, el día en que muere, y después ponen el Salmo 23. Y en ese Salmo 23, aunque se usa en los funerales, siempre he dicho, y yo soy de las personas que creo que el Salmo 23 es un salmo de vivos, no de muertos. Es un salmo para los vivos, no para el muerto. Por eso es cuando se habla en un funeral, la exhortación que se da, además de palabras de consuelo, el mayor consuelo que podemos recibir es recordando que si hay vida después de la muerte. Ahora, no estoy mandando a nadie ni al infierno ni al cielo. Simplemente les estoy diciendo que en el momento de un funeral es el momento donde estamos confrontados con la realidad, que no nos queda de otra de que pensar y realizar que este es el fin del hombre aquí en la tierra. Y lo importante es qué es lo que hay después. Una vez que hemos partido de esta tierra, ese es el enfoque principal de estas próximas lecciones. Que nosotros podamos a entender la seriedad, la importancia, la urgencia de nosotros ver desde el punto bíblico qué significa esto y de que sí hay vida después de la muerte, porque ya de ahí, después de aquí, es toda una eternidad. En este versículo particular, los versos del 4 al 6, que lee: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y estoy seguro que tú puedes repetirlo conmigo. Recítalo conmigo mientras voy leyéndolo o recitándolo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La muerte, o el tema de la muerte, no solamente se recuerda o se enfrenta en un funeral, pero también cuando llega un aniversario. En esta semana, ya para este domingo, what number is it? 9, 10, 11? Sunday the 11th. Creo que para este domingo 11, aquí celebramos en los Estados Unidos como en otros países. No todos los países lo celebran ¿Is it the first Sunday? That's the first Sunday or the second Sunday? El segundo domingo del mes de mayo se hacen honor y se celebra a las madres. Pero ¿qué pasa con aquellas que para este tiempo recuerdan a su mamá y no tienen a su mamá? O sea que la muerte le ha separado y en lugar de mucho gozo hay un poco de tristeza, pero esa tristeza está, no en el sentido natural, porque vuelvo, no le estoy quitando a la realidad de que sentimos dolor y podemos extrañar a nuestros seres queridos,
Pero cuando uno entra en ese estado de depresión donde ya no quiere ni existir, es porque no están realizando de que llegará el momento que cuando nosotros creemos y las personas que mueren en Cristo, llegará ese momento donde nos volvemos a reunir y estaremos otra vez celebrando, aunque el mayor gozo, preocupación que debe de estar en nuestro corazón no es reunirnos con nuestro ser querido. Nuestro mayor gozo es estar reunidos en la presencia de Dios, en que Dios habite en medio de nosotros. De todas maneras, este Salmo 23, un salmo para los vivos, un salmo donde le hace entender, donde David explica y hace una declaración, así como testificó Job en medio de sus circunstancias. David rehúsa permitir que las circunstancias de su vida le roben esa realidad, donde él disfruta de la presencia de Dios tanto en la vida presente en la tierra como después de salir de esta tierra. David también llevó una vida muy conflictiva, muy preocupante, muy estresante. David no simplemente fue un rey que estuvo esos 40 años como rey, disfrutándola desde pequeño, porque aún su padre ni siquiera le dio importancia como el cuidador de ovejas, no le dio mucha importancia y mucho valor. En el momento que fue Samuel a ungir al rey, él le presentó a sus otros hijos, pero hasta se olvidó que tenía uno más pequeño, porque no le dio importancia. Desde pequeño David experimentó el rechazo, experimentó sentirse poca cosa, porque aun cuando él fue a llevar los alimentos a sus hermanos y estaban allá en el momento frente a Goliat, él estaba dispuesto a enfrentar a aquel gigante. Ni lo creyeron por su tamaño. Él simplemente un jovencito sin experiencia. Otra vez le están quitando valor, le están quitando importancia. Llegó creciendo antes de entrar al reinado, hasta Saúl lo buscó para matarlo. Aún estando en el reinado, tenía también sus enemigos. Las decisiones que tomó en cuanto a su familia trajeron consecuencias por el resto de su vida. Las decisiones que tomó también con Betsabé y todas estas cosas. O sea, la turmoil, la vida de David fue llena de constante conflicto. Si no era una cosa, era la otra. Tuvo que pretender en una ocasión, estar loco para salvar su vida. Entre tantas y tantas cosas que David experimentó, una cosa, él estaba seguro y él declara: no hay por qué temer, no tengo por qué tener temor alguno, porque Jehová es mi pastor, él me cuida, él me protege, él me da provisión. Pase lo que pase en mi vida, desde la etapa de los pequeños hasta su vejez, él estaba seguro y en quien él creía, en su pastor, que él está cerca. En esta vida en esta vida que él tenía, la disfrutaba, como también esto podía estar seguro en la vida eterna. Otra cosa que yo siempre he enseñado, otra cosa que yo siempre he creído, es que en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú comienzas a disfrutar del cuidado, la protección, la paz de Dios en ese momento. No tienes que esperar a que se cumpla esa promesa de que Dios morará en medio de su pueblo para disfrutar de las bodas del Cordero y disfrutar la alegría y el gozo de esa plenitud de estar en la presencia de Dios. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios ya desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El mismo Jesús nos dice a nosotros en su palabra la necesidad de él tener que irse para que entonces viniera el Consolador. Él nos ha dejado a nosotros el Consolador, a su Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a disfrutar desde ya esas ricas bendiciones, disfrutar desde ya los beneficios de la vida eterna. En esta vida, tengamos conflictos o no, problemas, escasez, dificultades, todo lo que podamos experimentar, así como Job, esa gran dificultad, esa gran enfermedad, todos esos conflictos que tuvo David. Estos solamente son dos testimonios de los innumerables que podemos encontrar en las Escrituras. Cómo ellos estaban firmes,
aunque no vea ese cumplimiento, aunque yo no vea con mis propios ojos carnales el cumplimiento de la morada de Dios en medio nuestro, yo lo veré después de la muerte. Aún y después que este cuerpo haya desechado, aún y después que todo haya terminado, estoy seguro. Y desde ya nosotros podemos así tener esa misma actitud. Desde ya disfrutar de la bondad de Dios manifestada en esta vida, que comienza en esta vida y continuará en la próxima. Lo carnal, lo que le dije al principio de la clase, lo carnal, lo que nosotros conocemos, no se transfiere, porque va a haber un cambio de relación. Lo que se transfiere es ese gozo y esa presencia de Dios con nosotros en esta tierra, que la podemos disfrutar desde ahora y donde será mucho más gloriosa cuando esté en medio nuestro. Dios promete estar con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Y esto es la esperanza que David expresa, que es la que yo espero que te contagie a ti también. ¿Qué es aquellas cosas que te da a ti esperanza cuando pasas por momentos dificultuosos? ¿Qué es lo que a ti te levanta el ánimo? ¿Qué es lo que a ti te ayuda a permanecer firme? Y espero que sea, que recuerden que las promesas de Dios, de Él estar con nosotros y en nosotros estar en su presencia para siempre. Entendamos que esto lo que vivimos, así como lo vivió Job y lo vivió David, es temporero. Esto pasa, estas cosas pasarán. Llegará el día donde todo terminará, todo cesará. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Ya el poder de la muerte dejará de cesar. Todas estas cosas pasarán. Y cuando nosotros nos enfocamos en esta promesa, en esta esperanza que nosotros tenemos en Dios y que disfrutaremos de su presencia para siempre, eso debe de darnos una infusión, una fuerza para seguir hacia adelante y hacer como David, determinarnos a que estas cosas no nos roben esa bendición, de estar decididos a que esto que experimentamos momentáneamente no nos quite esa esperanza, no lo dejemos robar y permanezcamos y lo declaremos. Él es mi redentor, Él es mi protector, Él es mi pastor, Él es mi creador, Él es mi Padre. Toma posesión de esa promesa, agárrate de esa promesa y continúa caminando en fe. ¿Qué entonces nos dice Dios con esta palabra? La esperanza de la vida eterna es algo que va más allá que simplemente vivir esta vida. O sea, no es coger, vivir esta vida y esperar con un palito ahí a ver cuando Cristo venga. Entonces podré disfrutar de la bendición. No, esto va más allá. Esta esperanza la disfrutamos desde ya. Esta esperanza también nos infunde, nos da aliento. Las palabras de David, cuando habla de aderezas mesas delante de mí, frente a mis angustias, Dios, frente a los problemas, las dificultades, está hablando de la protección y la provisión de Dios, del cuidado de Dios permanente, constante. Aún si es así, aún estando en esta vida y puede disfrutar de la presencia de Dios, cuán maravilloso más será estar en su plena presencia. Ahora solamente miramos y conocemos oscuramente. Solamente vemos de una manera opaca, no hay una claridad porque nuestra mente humana es tan finita que no puede comprender toda la grandeza de Dios. Pero de eso se trata la fe, de creerle y verlo ya por hecho. Ante la pérdida nosotros podemos responder con esperanza porque confiamos que nuestro buen pastor nos guiará por el buen camino. O sea, ante la pérdida de algún ser querido, nosotros podemos tener esperanza que nos volveremos a reunir. Nuestra respuesta ante el sufrimiento, así como la respuesta que también tuvo Job, puede servirnos a nosotros para darle testimonios a aquellos que también nos ven. Porque muchas veces tu proceso, lo que tú estás viviendo, no es para el beneficio necesariamente tuyo, es para el beneficio de los que te rodean, de aquellos que son testigos y están viendo cómo tú te conduces, cuánto tú te agarras tanto de tu creador, de tu proveedor, de tu salvador, de tu Dios, cómo en esta vida tú te manejas, te mueves, te vas
vas manifestando todas esas bendiciones que Dios provee en tu vida, aún en medio de la escasez del problema, las dificultades y la enfermedad, etcétera, etcétera. Y aquellos que te ven como ese Padre protector, ese buen pastor, ese Dios tuyo te suple, te cuida, te bendice y eres de bendición a otro. Te da la fortaleza a ti y tú eres bendecido, pero también estás ministrando, testificando y compartiendo con otro de ese Dios que es un Dios de vivo, no un Dios de muerto. Depende de nuestra respuesta, damos testimonios de cómo así David aconsejó. De la misma manera nosotros podemos imitarle y ser buenos consejeros y testimonios a favor de otros. Cuando nosotros tenemos claro esta perspectiva de que sí hay vida después de la muerte, podremos desde ya disfrutar de las bondades de la esencia de Dios y de esa esperanza ahora, en este momento, y celebrarlo al mayor una vez que estemos ante su presencia. Bien, esto es simplemente una introducción de esta nueva unidad acerca de la vida después de la muerte desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana, donde estaremos hablando más acerca de lo que enseña Jesús. Es un poquito extensa, eso se divide en dos partes, así que te invito a que con el favor de Dios en la próxima semana, próximo viernes, nos conectaremos de regreso otra vez, y si algo pasa le mandamos un anuncio, pero con el favor de Dios nos vemos. Espero que esta clase haya sido de bendición, sigas meditando en esta realidad. Amén. Padre Santo, Dios bueno y Dios maravilloso, te doy gracias por este tiempo maravilloso que hemos compartido, Dios amado, haciendo conciencia, oh Dios del cielo, de la eternidad, dónde pasaremos la eternidad, de que sí hay vida después de la muerte. Pero mientras estemos en este lado, Señor, de la vida, que nosotros podamos ser buenos ejemplos, demos testimonio, Padre de la gloria, y que podamos enseñarles a otros la importancia, que hagan conciencia, Dios del cielo, que tú eres el Dios, un Dios de vivo, no un Dios de muerto, y tú nos das la vida, tienes el poder. Que entendamos que la muerte no avisa y que tenemos que estar constantemente listos y preparados, Padre Celestial. Que en nuestro corazón, Señor, podamos sentir la paz y la tranquilidad, Dios del cielo, y que en medio de cualquier problema, dificultad, Señor Jesús, tú estarás con nosotros, así como lo declara David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú eres mi protector, tú eres mi proveedor, tú eres mi salvador. Y por todo esto, Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés, en la parte del mundo. Bendiciones.